¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Yo soy Francisco y bienvenidos al último video del año del 2023 aquí en Unboxings y Trayectos. Como este fue uno de los primeros videos que hicimos, la apertura de Super Nintendo World, ahí más o menos como por febrero, se me hizo catártico y de alguna forma justo que el último video del año fuera de Super Nintendo World. Esto fue gracias a una invitación de los estudios Universal que nos invitaron hace ya algunas semanas antes de que tú estás viendo este video. Pero como te digo, yo creo que valía la pena que fuera el último video del año. Y pues aquí estamos para disfrutar de esta tierra de Super Nintendo World de noche. Como te lo mencionaba, si regresas algunos videos atrás a febrero de este año 2023, tú vas a poder encontrarte el video que hicimos sobre la apertura de Super Nintendo World, gracias también a una amable invitación de los estudios Universal que nos invitaron a ver la apertura de esta tierra que nunca me voy a cansar pues de admirar, que está bastante grandiosa. Esto es técnicamente mi niñez, mi juventud, con estos cuadros interactivos del Nintendo 64, las bombas que al tocar tú podías meterte a esos mundos. Obviamente el castillo de la princesa Peach, la pipa que nos deja entrar a este mundo, y esta grandiosa, maravillosa vista ahora de noche para poder ver el contraste de lo que ya les había mostrado el día de su apertura, y ahora a casi un año después poder ver una vez más esta tierra ahora de noche. Como ya te lo había mencionado, nunca me voy a acostumbrar a este sentimiento que me da cada vez que entramos dentro de este lugar, sobre todo al ver los animatrónicos interactivos, obviamente la colección de monedas, las challenges, todas las actividades que esta tierra tiene para nosotros. Allí obviamente el castillo de Bowser, donde está el Mario Kart Bowser's Challenge, y todas esas figuras, todos esos personajes, los Goombas, el Yoshi, la vida allá arriba, las monedas, todo lo que nos indica que de verdad estamos sumergidos en el gran Super Nintendo World. Con las luces encendidas de noche, todo esto se ve aún mejor. Hoy nos vamos a concentrar en el One Up Factory, la tienda de regalos, para ver si es que la mercancía pues ha cambiado, si es la misma de la apertura o si ya han agregado más cosas. Y pues vamos a ver si nos encontramos algún regalito que nos podamos llevar a casa. Estos Goombas no los había visto cuando vinimos esa primera vez en febrero, y están bastante bien por $20, muy curiosos, al igual que el Chom Chom. Vean, estos son artículos nuevos que no estaban aquí el día de la apertura, así como camisetas con diseños distintos, y obviamente estos sí estaban, los sombreros con los distintos personajes, Toad, Bowser, Yoshi y el Goomba, todos muy bien hechos y bastante curiosos. Esta también es nueva, vean la copa, que es la que te ganas cuando te subes a la atracción, el trofeo de la Copa Universal. Hay más cuadros, más pósters como este de Mario Kart, vean, también con su diseño en la camiseta, y tazas para el café de Super Nintendo World, así como sudaderas con el logotipo de Luigi, con Super Nintendo World. Y pues sí, hay más artículos que ver, de dónde ver y escoger. Tazas para el café con tapa por $21, no están nada mal. Y sudaderas con el diseño de Mario Bros. Acá, por si se te antoja, pues esto es como un rompecabezas para armar de metal. Obviamente el castillo de la princesa Peach. Y acá el Toadstool Café, que es básicamente el restaurante temático de aquí de los estudios Universal. Y esto es un cuadro, bueno, como un póster que puedes colgar en la pared, así como
pues camisetas y bolsas para el mandado. Ya de este lado pues vemos juegos de imanes para poner en el refrigerador, así como parches para poner en tus chamarras, chaquetas, así como unos boxers. Todo tematizado alrededor de Mario World. Y pues también pijamas para los pequeños, juego de camiseta y pants, pósters para donar tu cuarto y más que son de metal. De hecho, el póster de la banana, Bowser Jr. en peluche. Pues sí, hay muchísimas más cosas que ver, pijamas así como las que ya les había mostrado de los niños, pero para adultos estas me están gustando para mí. Y pues todo lo relacionado a las diferentes copas de Mario Kart, pues en sus diseños, los logotipos, como etiquetas para el equipaje de diferentes colores, diferentes diseños, y pues la verdad se ven bastante bien. ¿A cuánto están? Por $13, hasta eso no están nada caras. Por acá hay llaveros, que estos son los típicos clásicos recuerditos que le llevas a tus familias, también para poner las llaves de extensión. Y por acá más etiquetas de equipaje, y de hecho para poner tu pase anual ahí lo puedes colocar, y pequeñas bolsitas de hongo. Por acá más pouches para tu pase anual y una réplica en miniatura de la Copa de los Estudios Universal por $18. Este me parece que es un... Ah, no, sí, es un imán. Pensé que era un pin, pero es un imán. Las ya famosísimas lanyards. Y pues sí, hay regalos pequeños. Vean, acá están los pines. Estos por $8 no están nada mal. Y hay bastantes diseños de dónde escoger, pues para llevar un recuerdito a alguien. La camiseta esta que vimos en la apertura sigue aquí, así como pues ya los distintos peluches que podemos observar que ya han estado aquí desde el principio. Y pues la verdad es que hay elección para todos los gustos. Y esto, ¿qué es esto? Ah, es una toalla, pues me imagino que es para el sudor, dice Cooling Towel. Me imagino que se la colocan detrás en la nuca o qué sé yo, y de esta manera pues se mantienen un poco más frescos. Acá más peluches, pequeñas figuritas de la planta piraña, y los peluches un poquito más grandes. Estos están a $60, aunque sí están un poquito más detallados. Y los clásicos vasos zipper para las distintas bebidas que venden aquí en el parque, del hongo verde y el rojo, así como vasos normales para tomar, que son de plástico, aunque asemejan que son de vidrio, pero no, es plástico, pero se ven bastante bien. Gorra de Mario y de Luigi, así como una toalla de Bowser. Bueno, de hecho, de bastantes diseños. Y esta taza, que como pueden ver, tiene los diseños clásicos de Nintendo. Por $17 no está mal. Por acá seguimos con las tazas. Esta de Mario, un suéter de Luigi, más tazas de Super Nintendo World, así como los Goombas de peluche y más peluches para escoger. Hay un poco de todo para todos. Y vean, para el café, a mí ya me hace falta uno porque el que tenía se me estropeó, y por $30 no está nada mal. Aunque no soy partidario de Luigi, pues allí hay una opción. Las almohadas que ya habíamos visto en la apertura siguen por aquí. Y acá está la versión de la taza de café, 20 diría yo, de Mario. Bastante bonita. Y déjenme les digo que estoy bastante sorprendido, porque sí hay muchísima más mercancía de la que nos habíamos encontrado en la apertura. Sobre todo estas diademas con los distintos personajes, una cosa que es bastante común en Japón, pero que no teníamos cuando abrió el parque. Ahora ahí ya están para el deleite de todos, así como los guantes de Mario, pues para estar vestidos de acuerdo a la ocasión visitando el parque. Y como les digo, pues sí, la verdad, el Wanna Factory
sí que tiene muchísimos artículos distintos. La pregunta sería, ¿qué nos vamos a llevar a casa? Y yo creo que lo más común, lo que más sensato sería para no gastar tanto dinero y que además están muy bien hechos, son estos pines. Y lo que implica comenzar una colección nueva. Vean, este sube y baja. Lo bajamos, pero ya no sé cómo subirlo. El hecho es que ahí está. Y pues sí, diseños muy padres, muy bonitos. Algo que siempre me ha gustado desde que abrieron el parque fue este bote de palomitas por $39.99. Pues la verdad no está del todo mal por el precio. Y acá está este de la estrella que se ilumina, de hecho. Creo que tendremos que abrirlo, pero muy bonitas opciones, muy padres artículos. Y pues el bote de palomitas sería también una buena opción, ya sea la estrella, pero a mí me gusta más el de Mario Kart. Y pues siempre es muy grato visitar la tienda de regalos, aunque no compremos nada, siempre es buena opción el estar window shopping, como le decimos en inglés, y pues nos inspira a ver qué nos llevamos más tarde. Ahorita yo creo que nos vamos a dirigir a la atracción de Mario Kart Bowser's Challenge porque, ¿por qué no? Porque podemos hacerlo, porque solamente son 35 minutos y es una de las mejores atracciones en todo el parque, por mucho. Así que pues vamos a adentrarnos dentro de la pipa y disfrutar de lo que es esta atracción. La espera es solamente de 35 minutos, aunque yo sospecho que va a ser muchísimo menos. Ahorita vamos a contar cuánto en realidad nos toma y ya les cuento. Todo mientras disfrutamos de la fila, comenzando por lo que es esta tematización de Yoshi. Ahí está. Y había mucha gente que me preguntaba el por qué teníamos esa sección de Yoshi, si se trataba del castillo de Bowser. Y la respuesta es que en Japón sí tienen una atracción de Yoshi, la cual no nos trajeron para acá por falta de espacio. Y yo creo que de alguna forma quisieron hacerle un poquito de tributo al incluirla acá. Como pueden observar, todas las luces hacen que esta tierra se vea mejor. Y preparándonos para adentrarnos dentro del castillo de Bowser, donde vamos a correr pues una mini carrera, donde la verdad todo lo que cuenta es la puntería que tengas para deshacerte de los enemigos y no tanto de la velocidad. Y siempre ver esa estatua de Bowser siempre va a ser bastante impresionante, muy bien hecha, muy terrorífica. La verdad, muchísimo más grande de lo que quizás ustedes ven en cámara o pueden percibir, pero se pueden dar una idea de la inmensidad. Aquí a un lado, mientras estoy yo de frente, este lugar, toda la tematización, la fila entera, es una verdadera obra de arte en todos los sentidos y guardando todos los detalles de lo que sería pues ese juego de Mario Bros, de Mario Kart, manteniendo todos los detalles y todos los motifs de lo que sería el videojuego, algo que siempre me emociona cuando entramos por acá. Y para nada que fue media hora, de hecho creo que fueron solamente unos 15 minutos, ya estamos en el cuarto, pues donde nos indican cómo se debe jugar la atracción. La verdad es que sí valió la pena, no fue tan larga la fila y ya estamos listos para adentrarnos en la atracción. Siempre me deja un buen sabor de boca porque nunca es el mismo resultado. Aprendes más y ves muchísimas más cosas que cuando te subías las primeras veces. En realidad es que es un videojuego en esencia más que una atracción, donde pues el resultado final depende de cómo tu equipo pues aborda la carrera con Bowser. Y la verdad es que pues a mí cada vez que me subo me sigue encantando aún más. Y bueno amigos, aquí desde esta
magnífica tierra desde Super Nintendo World. Yo me voy a despedir. La verdad es que ha sido un año bastante satisfactorio. Mi bebé acaba de cumplir un añito, su primer año de vida, y yo estoy bastante feliz, bastante contento, y pues esa felicidad, el estar tan contento también se debe a ustedes que semana tras semana ven estas locuras, estos videos, y que siempre me dan su apoyo, y eso yo siempre lo voy a agradecer. Espero que el 2024 a todos nos vaya aún mucho mejor que el 2023 y que ustedes disfruten junto a sus familias, junto a sus seres queridos, y que todo lo que ustedes quieran, que todo lo que desean se les cumpla en este nuevo año que vamos a iniciar. Yo soy Francisco y recuerda que mañana nos acordemos de ti, solo depende de ti. Hasta la próxima y feliz año nuevo.